Pero ¿cómo ves esta perspectiva vos en América Latina? Creo que tiene muchísimo que ver con lo que hay al frente, porque las cosas no ocurren por casualidad, todo tiene una causa, quizá mucho en línea con Ayn Rand. Eh, yo creo que nos enfrentamos en los últimos años a una vuelta de la izquierda en Latinoamérica por completo. Incluso en países que nunca habían sido gobernados por la izquierda, tal cual es el caso de Colombia, hoy en día son gobernados por Gustavo Petro, que fue miembro de un grupo guerrillero que tomó la sede del Poder Judicial en Colombia durante los años 90 y nos enfrentamos sin duda a una izquierda que, si bien no es la misma que nace con esta revolución rosada que Chávez impulsa por todo el continente, que integró Lula, que integra los Kirchner en Argentina, etcétera, pues es una izquierda que se muestra muy a gusto con el escenario que le planteó lo que mucha gente que formó parte de ese movimiento se llamó a sí mismo esta nueva derecha, en esta línea que quizá marca muy claramente Donald Trump, electo en 2016, y le siguen Jair Bolsonaro, le siguen Cas en Chile, y bueno, un sinfín de políticos, pero también de ideólogos en Latinoamérica. Y la izquierda se siente muy cómoda con ellos porque creo que ellos son incapaces de reconocer una gran insatisfacción que parte del hecho de que todos estos gobiernos niegan por completo la individualidad, a pesar de que se muestran muy en contra de la izquierda, porque podemos estar de acuerdo que la izquierda ha hecho mucho daño, pero que no son capaces de formular una política, una propuesta y sobre todo una visión, tanto de sus países como de la región latinoamericana, que realmente convenza a la gente. Por eso vuelve la retórica antiimperialista, antineoliberal y quizá muy arriba de la izquierda tiene tanto impacto y tanto éxito. Realmente tuvieron una oportunidad y muchos liberales incluso se sumaron a esas propuestas que quizá tenían mucho más espacio o mucha más influencia conservadora, no hicieron su trabajo y de hecho le dejaron en bandeja de plata todos estos países para que volviera la izquierda con mucha más fuerza que antes. Tiene mucho que ver. Ahora, esto me lleva un poco a preguntarte, ya que mencionabas, ¿no? Hablabas de esta nueva derecha, de la conexión que quizás pueda haber en este conservadurismo versus liberalismo hoy en día. Eh, ¿Por qué crees que hay tanta gente que no solamente dentro del mundo liberal, ¿no? Sino también en general, que confunde o trata esto como si fuese una misma cosa? La visión del conservadurismo y el liberalismo entendidos como una misma cuestión, cuando en realidad el liberalismo nace haciendo frente a esa visión conservadora, ¿no? ¿Y cómo crees también que se puede avanzar con la finalidad de darle identidad propia a proyectos que son liberales y que han sido liberales desde el comienzo, muchas banderas, y que hoy lamentablemente vienen y son golpeadas por estos modelos de derechas que hablan además en nombre de la libertad, en nombre del liberalismo, César? Sí, ahí quizá hay dos aspectos para poder explicar por qué tanta confusión entre liberalismo y conservadurismo, y hay gente que se llama liberal conservador o conservador liberal. Y creo que son muchos y creo que pues una confusión dentro de todo entendible, y por lo menos el profesor Rayo plantea que la gente se anima tanto por combatir a la izquierda, que es un temor o una amenaza muy real, que creo que sobre todo a partir de la Guerra Fría, pues ese ánimo de combatir a la Unión Soviética, a la intervención directa, a la violencia que promovía con intervenciones militares, con financiamiento a guerrillas, pues eso hay que ponerle frente. Y de alguna manera u otra, poco importa quién le pone frente, si es liberal o si es conservador, pues lo importante era realmente hacer frente a esa amenaza. Y en ese ánimo de ser anti-izquierda, anticomunista, antisocialista, en cualquier caso, se llámalo Venezuela, Argentina, Nicaragua, pues es muy fácil oponer una idea, pero se hace muy difícil proponer lo que va después o proponer algo distinto a lo que tú estás combatiendo. Entonces mucha gente se queda simplemente en la retórica anti-X y le cuesta promover algo. Y creo que eso conecta con el segundo punto, que realmente hacen falta proyectos auténticamente liberales que puedan hacer la diferencia por una cosa muy simple. El conservadurismo, tal como tú lo planteabas, más bien el liberalismo surge por una necesidad de enfrentar al conservadurismo. Quizá podemos ubicarlo mucho dentro de la Revolución Francesa, cuando el conservadurismo apoyaba el veto total del rey, del monarca sobre las decisiones del parlamento y le daba una posición preeminente colectivista, totalmente antiindividualista.
Y el liberalismo nace para proponer totalmente lo contrario, nace con una razón de ser y nace con una propuesta concreta. Ahora, cuando evoluciona eso y ya el liberalismo, pues de alguna manera se consolida, derrota al antiguo régimen y empiezan a surgir instituciones políticas liberales, podemos hablar, por ejemplo, de la fundación de Estados Unidos, que es un país que nace sobre unas ideas marcadamente influenciadas por el liberalismo, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues si el liberalismo logró esto, eso es lo que yo quiero conservar. Y yo quiero conservar instituciones liberales. Y hasta allí creo que ese es el argumento, uno de los más fuertes que tienen las personas que quieren impulsar este punto. Pero hay algo en donde se cae ese argumento, y creo que hay que señalarlo con mucha franqueza, y es que el propósito del liberalismo no era impulsar X institución liberal y ya. O sea, el liberalismo nace por un fervor, por un valor, por una creencia en el individuo, en el orden espontáneo, en que la libertad es realmente el motor que permite que la sociedad avance y se desarrolle, y eso aplicaba tanto en aquel momento como hoy en día. Si uno es incapaz de reconocer eso y si uno se siente atemorizado o siente recelo por las nuevas tendencias a las que el mundo se expone en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo social, pues ahí uno se da claro, uno se da cuenta muy claro que uno en realidad es conservador y lo del liberal quizá te gustan algún tipo de políticas, pero no es para nada lo mismo ser conservador que ser liberal en esos dos ámbitos, en que no se puede solamente combatir la izquierda sin proponer algo nuevo, que ojo, por eso fracasan mucho estos proyectos, y tampoco se puede ser liberal para conservar las instituciones hasta hoy. Hay mucho que la libertad necesita avanzar y quizá nunca pare porque está dentro de la propia naturaleza del ser humano. Bueno, y como mencionabas, a diferencia del conservadurismo, el liberalismo no tiene dogmas, ¿no? Es una idea en permanente, en constante evolución. Esto me lleva un poco a cuestiones como el nacionalismo. Hablabas hace un rato de socialismo, comunismo, marxismo, estas cosas que, que, que quizás se presentan como algo contra lo que hay que hacer frente y en eso se respalda una determinada justificación de unir una especie de derecha en la que entra o en la que quieren que entre un liberalismo, que creo que esto está totalmente, digamos, en contra de la visión liberal, porque digamos, el liberalismo no defiende ningún tipo de populismo, y siempre se termina recayendo en un populismo o en otro. Pero el punto del nacionalismo, ¿no, César? Porque creo que hoy muchas veces nos hemos olvidado del nacionalismo y nos hemos quedado pensando únicamente en cuestiones como el socialismo, el marxismo. Y hoy en Venezuela, digo, lo que se ve también es un fervor nacionalista, digo, la idea de patria o muerte era de Hugo Chávez, la misma visión compartida con Fidel Castro, y hoy también es el mensaje al que apelan personajes como Donald Trump, como DeSantis, como Bolsonaro, como muchos de estos políticos latinoamericanos, incluso europeos también, en el caso de Vox, que promueven y que insisten, ¿no? En una visión moral o en aplicar determinados dogmas o valores que ellos consideran correctos y casi siempre terminan, digamos, arraigados a esa tendencia o visión religiosa de las cosas y utilizar el Estado para implementarlos, ¿no? Y son precisamente los mismos que dicen que hay que achicar el Estado, pero después cuando tienen el poder lo usan para lo que ellos, para imponer lo que ellos quieren o el modelo que ellos quieren. Ahora, César, vos sos de Venezuela y a mí hay algo, un fenómeno en Estados Unidos que me parece muy interesante y raro, ¿no? Porque es algo para hacer un estudio. Pero he visto muchos jóvenes que llegan a Estados Unidos, inmigrantes, muchos jóvenes de Venezuela incluso, que llegan a Estados Unidos y una vez que están dentro del país empiezan a militar el muro, ¿no? Empiezan a militar en contra de la inmigración, empiezan a militar mensajes racistas, xenófobos, homófobos. ¿Cómo ves vos esto? Digamos, ¿te has encontrado, digamos, en entornos en los que ves que en distintas organizaciones, en distintos lugares, en lugares digamos, en medios de comunicación, donde jóvenes que escaparon de un sistema como el de Venezuela y llegan a países como Estados Unidos donde pueden ejercer la libertad, empiezan a militar para que otras personas no accedan a esa misma libertad que ellos pueden ejercer y empiezan a militar muros y leyes en contra de la inmigración. ¿Cómo lo ves? Realmente con mucha ironía, de hecho, hace muy poco alguien me envió un tweet de alguien que criticaba
muy agresiva e incluso un poco violentamente la manera en la que yo llegué a Estados Unidos, que para no echar un cuento muy largo, pero yo llegué gracias a un patrocinador, a un programa especial que el gobierno de Estados Unidos extendió a los migrantes venezolanos, reconociendo que esto es una crisis a nivel mundial. Hay más de 7 millones de venezolanos en este momento fuera de Venezuela, un país que disminuyó su población básicamente por la causa de la destrucción y de la inmigración forzosa, a la que hemos sido pues, obligados. Y me llamaba mucho la atención porque el argumento era como que, oye, hay un progre que está patrocinando a venezolanos, progres, para que vengan a imponer la ideología progre en Estados Unidos. Hay que tener mucho ojo con la inmigración legal. Y eso me llevó a darme cuenta que eso, pues, para nada es una posición de una sola persona o de un grupo pequeño de personas. Hay gente realmente organizada, incluso think tanks anti-inmigración, que llevan en su nombre inmigración, pero es totalmente irónico, que lo que les preocupa, y yo conecto esto, ¿no?, con el tema anterior de la nueva derecha. Hay un señor francés que se llama Alain de Benoit, que es el teórico, el padre de la nueva derecha en Europa, que de nuevo no tiene mucho porque se empezó a hablar de eso como en los años 80, 70, etcétera. Pero vi un tuit de él en estos días en el que decía que, cito textualmente, como todo francés, no estoy en contra del inmigrante, estoy en contra de la inmigración porque quiero proteger mis valores, porque quiero proteger mi patria, etcétera. Y creo que todo esto parte de una visión colectivista y realmente muy tonta del grupo, de la comunidad, de la sociedad, porque en todos los países hay tantas, pero tantas diferencias que incluso estas personas que se oponen a la inmigración, que patrocinan o promueven un nacionalismo, quizá incluso están de acuerdo. Yo creo que en el caso de Venezuela es muy evidente que, por poner un ejemplo, yo soy del Táchira y la gente del Táchira se siente muy tachirense, la gente de Caracas se siente muy caraqueña, la gente de Maracaibo se siente muy maracucha. Al final nos une ser venezolanos claramente, pero si uno lo desglosa poco a poco se da cuenta que a la persona le gusta identificarse más con lo propio y si es del Táchira, ya no se trata solo de ese estado, se trata de la ciudad en la que vive, y si es de la ciudad, no solo se trata de la ciudad, sino del barrio, se trata del sitio donde le gusta frecuentar, donde vive, donde hace su vida, y poco a poco uno lo va desglosando y se da cuenta de que lo realmente importante y lo que le da sentido a todo lo demás es el individuo. Incluso yo creo que se puede hablar de un sano patriotismo, algunas personas que sienten pues, una identificación muy clara con sus valores, con su historia, pues digamos, con la cultura que lo rodea, que no tendría ningún problema si no se convierte en un nacionalismo exacerbado que te lleva incluso a discriminar a otras personas que vienen de tu mismo país, que sufren las mismas cosas que tú sufriste y que simplemente están buscando una oportunidad para prosperar y mejorar. El fenómeno de los, no diría yo solo venezolanos, pero creo que pasa con la mayoría de latinos en Estados Unidos, que se identifican con esta, de una manera muy jocosa, alguien acá les llamaba pick me latinos, o sea, en el sentido de que una vez de que el sistema migratorio los beneficia, a partir del sistema migratorio es malo. Yo creo que eso se debe mucha envidia, mucho miedo a la competencia, a una discriminación clara que replican de una parte muy pequeña de la sociedad americana a la que ellos pretenden pertenecer, a lo que ellos pretenden, digamos, Ujú. involucrarse. Y es muy triste que le copien lo malo, pero así es que es. Sí, fíjate que la hipocresía dentro de este tipo de personajes es algo que resalta mucho y además, fíjate la gran ignorancia, porque desde ese lado y estos personajes suelen insistir mucho en la visión de los Founding Fathers y demás, y lo que terminan militando es totalmente algo en contra de la visión de los Founding Fathers, ¿no? Digo, un país como Estados Unidos que se hizo gracias a la inmigración y ahora vienen jóvenes que escapan de otros países en los que son perseguidos y llegan a Estados Unidos y empiezan a militar, levantar un muro, ¿no? Creo que eso es terrible, o incluso defender personajes como un Ron DeSantis en Florida, ¿no? Y ahí entramos mucho en esto que vos decías recién, la visión de cuidar, ¿no? De cuidar determinadas cosas que ellos pretenden, a lo que le ponen el título, ¿no? De cuidar o de proteger. Y ahí entra esta visión de la familia, ¿no? Yo sé que vos has tenido ahí algunos encontronazos con algunos de estos jóvenes conservadores, que bueno, ya creo que ni se puede decir conservadores, ¿no? Porque digo, militar hoy a un Ron DeSantis, militar hoy a este tipo de personalidades que se ven a lo largo de la región y del mundo ya excede los niveles en los que hoy, digamos, ya ni hablar de conservadurismo, creo que esto va mucho más allá. Pero fíjate que ellos insisten mucho en la familia, ¿no? Primero,
digamos, sostienen la visión de que hay que proteger a los niños de algo y supuestamente presentan una visión en la que ellos se preocupan por los niños. Yo siempre digo que les importan los niños hasta que nacen, ¿no? Digamos, militan mucho en contra del aborto y después una vez que nacen les da igual, ¿no? Porque no están a favor de la adopción homoparental, no están a favor de, digamos, de visiones de familias mucho más amplias, no están a favor de la educación sexual integral, que es una herramienta clave dentro de las instituciones escolares para que los chicos puedan denunciar los abusos que pueden vivir dentro de las casas, están en contra de que se hablen de los abusos sexuales que se dan dentro de las instituciones religiosas, como que todo eso no lo quieren tocar y además, como siempre, son los que militan la idea de la familia, pero no tienen familia, digamos, no formaron su familia, no tienen hijos, no tienen esposo, lo que sea. Entonces, fíjate que una vez más se entra en toda esta visión en la que quieren pertenecer a algo que no son, algo que no tienen, algo que los obsesiona, ¿no? Con una visión determinada de una familia que hay que crear, que hay que proteger, que hay que... Entonces, vos tuviste hay un encontronazo, vi, ¿no? Por Twitter donde se hablaba precisamente de los derechos de los niños, ¿no? Y qué alcance, digamos, tendría la patria potestad para decidir por el hijo, cuando hablamos de los padres, ¿no? Y muchos de estos jóvenes o militantes o políticos también creen que los chicos son propiedad de los padres, ¿no? No los toman en cuenta como individuos que deben tener la libertad de desarrollar su propia personalidad. ¿Cómo ves esto, César, vos? Pues ahí me llamaba la atención, hace poco leí algo que el conservadurismo en algún punto nació por la necesidad de preservar un valor que pues, los conservadores consideraban digamos, superior, agradable, deseable. Digamos que en tal caso puede un conservador pensar que la familia tradicional, compuesta por un padre, una madre, hijos, etcétera, es lo deseable. Yo creo que eso se respeta si se trata de preservar eso, pero es que hoy en día el conservadurismo no se trata de eso solamente, se trata incluso de atacar activamente. Yo creo que la familia como institución social, como toda institución, evoluciona por necesidades del propio individuo y desconocer eso es desconocer la realidad. Yo creo que al respecto Rand ha dicho muchísimo, pero creo que en ese ánimo ya no de preservar, sino de sentir que hay una amenaza externa a mi familia, a mi grupo, pues la persona ya adquiere un comportamiento ya es totalmente violento y uno empieza a ver este tipo de cosas. Yo creo que el encontronazo como tal Claro. parte por el hecho de no reconocer al niño como individuo, sino Ujú. reconocer al niño como propiedad del padre, y esto realmente tiene una explicación muy jurídica. O sea, la patria potestad como institución es heredada de Roma, nace en Roma porque el padre de familia era lo único que se medio podía considerar una persona en la sociedad romana y tenía una patria potestad, o sea, una capacidad de padre que aplicaba no solo sobre el hijo, sino también sobre la esposa, sobre la mujer y sobre los esclavos. Era una relación de dominio. O sea, el padre de familia era un dominador de todo lo demás. Claro que eso evolucionó, lamentablemente creo que en toda Latinoamérica adoptamos esta misma herencia romana y no le sabemos o quizá no queremos afinarlo un poco a la realidad actual, pero es que eso no se trata de un dominio. El padre en todo caso es un guardián de los derechos que el niño no puede ejercer porque se está desarrollando. Y eso no ha sido debidamente asumido, sino que se ha convertido en una relación total de dominio, sobre todo en la educación es muy delicado, porque hay que reconocerlo, y sobre todo en Latinoamérica, una gran cantidad de casos de abuso, y sobre todo abuso sexual, se dan en el marco de la familia, y son delitos que nunca salen afuera porque las personas se sienten en capacidad de decidir como si fueran jueces dentro de la propia familia, y todo queda en familia. Y eso tiene que reconocerse para luego dar pie a un debate de, hey, mientras hay una educación pública a la que todas las personas tengan un derecho a acceder porque la pagan a través de sus impuestos, esa educación tiene que ser integral y tiene que ser amplia, porque hay que reconocer que el padre puede violar derechos del hijo, porque son los derechos del hijo y él tiene que resguardarlos y protegerlos. Y si falla, tiene que hacerse responsable por ese fallo. Allí, pues hay un montón de cosas que hablar, pero hay que reconocer que el niño es un individuo y tiene derechos que le pertenecen y no al padre. El padre los tutela y tiene que ser responsable por eso. Ahora, fíjate el punto de la visión de la familia, ¿no? Generalmente el conservador pone a la familia como el centro, como la unidad de la sociedad.
Y el liberal pone al individuo, ¿no? Y como bien decías, la familia es una institución que ha ido evolucionando, que se modifica permanentemente y que además, digamos, uno no es que está en contra de la familia, al contrario, pero el liberal lo que está es a favor de una familia sana, de una familia en la que se respete la individualidad de todos sus miembros, una familia que no cree y genere estos closets, ¿no? Para algunos de los integrantes, que no los discrimine, que no los maltrate, que no les imponga una visión de ver las cosas, que no, digamos, les aplique una visión religiosa, ¿no? Porque ese también es otro punto. Hasta qué, digamos, cuál es el límite cuando nosotros hablamos de el punto al que llega, ¿no? El adoctrinamiento que pueden ejercer los padres a través de los puntos o las visiones religiosas, sino permitiéndole a los chicos elegir qué religión quieren tener, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces, creo que ahí parte uno de los puntos más interesantes, César, cuando nos toca hablar de todo esto. Y pasa mucho, creo que hoy en Venezuela, en países de América Latina, se ve esta visión de la sociedad más bien conservadora, machista, esto pasa, digamos, son cuestiones que existen. Y hoy, lamentablemente, dentro del liberalismo, porque ha sido, ¿no? Tomado por muchos modelos o muchos conservadores, se evita hablar de todas estas cuestiones y cada vez que uno habla de la importancia del feminismo, la importancia de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, la importancia de las libertades y los derechos de las personas LGBT+, o incluso cuando hablamos de las teorías de género, ¿no? La importancia del género para entenderlo como una visión de individualidad cuando nos salimos de esa concepción binaria del género hombre-mujer, ¿no? Y puede haber muchas cosas y hay muchas cosas más allá de eso, pero claro, cuando uno habla de todo esto, pone en jaque esa especie digamos, de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es a lo que se aferran, fíjate, y esto lo comparten, digamos, en la personalidad, todos estos políticos de la llamada nueva derecha. La obsesión con parecer una especie de macho alfa y dar esa visión a la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso en particular es peligrosísimo. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo creo que Jordan Peterson es más que conocido, no hace falta explicar quién es. Él en una de sus entrevistas intentó de una manera muy triste, muy lamentable, justificar la agresión que promueve Putin a través del ejército ruso en Ucrania. Y él la justifica de la misma manera en la que la justifica Putin. Ey, ellos, cuando digo ellos me refiero a la mayoría de conservadores, ven a Putin como un tipazo, como un macho alfa, o sea, está esta imagen de Putin sin camisa, encima de un oso, cabalgando por encima de un río, valga el uso de esa palabra. Y eso es como que el ideal al que quiere llegar la gente. Y ven a Ucrania de alguna manera como la Ucrania progre, la que está destruyendo los valores occidentales, que se está aliando con la Europa desarrollada, que promueve la ideología LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminan generando un montón de pensamientos en torno a esto que por eso comienzo diciendo, es peligrosísimo. No es una forma inocente de querer desarrollar tu vida a partir de ciertos valores, a partir de ciertas ideas. Como digo, creo que hace muy poco tiempo el conservadurismo dejó de ser algo para preservar tu decisión individual de vivir de cierta manera y se convirtió en algo para criticar todo lo demás. Por eso yo creo que, conectándolo con este otro punto, cuando las personas se sienten tan atraídas a cierta imagen, a cierto ideal, es difícil poder reconocer la necesidad de criar, por ejemplo, un niño de una manera integral, sana, etcétera. Yo creo que promover la religión en el seno de la familia no sería nada problemático si ese derecho que pretende resguardarse o esa excusa que se pretende dar significa dar pie a enseñarle al niño a discriminar, a ser violento, a acosar a las personas en razón de su religión, en razón de su orientación sexual, etcétera. Creo que cuando eso se reconoce uno se da cuenta de que lo que llaman derechos de los padres en realidad pues, es una cobija para, digamos, promover
pensamientos que van en contra del individuo, que van en contra de la libertad y que al principio parece muy inocente y pareciera que todo se va a quedar en familia, pero eso evoluciona y terminan siendo personas como Jordan Peterson que alaba a un tipo porque es un macho, porque es un tipazo, porque es el tipo fuerte, igual que todos los dictadores del mundo que todos han sido igual de nefastos, pero es peligroso por lo que llega a convertirse y creo que esa es la necesidad de realmente decirlo y combatirlo para que de alguna manera no se convierta en esa justificación a lo absurdo, a lo violento y a las agresiones que vivimos hoy en día. Mira, y me parece interesante que menciones esto, ¿no? Porque tanto Putin como Peterson, como un Ron DeSantis y muchos de estos líderes de esta nueva derecha, comparten ese mensaje en el que acusan a Occidente de caer en una especie de degeneración moral, ¿no? En una decadencia moral. Y resulta que esa decadencia moral que ellos llaman en realidad no es más que avances, ¿no? Avances en términos de derechos, de libertades, para todos, ¿no? Entonces es interesante cómo al final, digamos, forman parte de la misma visión. Digo, si hoy esto se lo puede preguntar a alguno de los jóvenes que militan fanáticamente a estos caudillos, mesías, redentores, populistas que vemos en todos nuestros países, ¿no? Digo, el caso de un Bolsonaro, un Milei, digamos, un Donald Trump, un Ron DeSantis, un Santiago Abascal con Vox en España, Marine Le Pen en Francia, todas estas visiones, digamos, tienen el mismo argumento que personajes como Putin, ¿no? Creo que esto tiene que ser algo que les debería llamar la atención. Ahora, con esto, César, quiero ir cerrando, pero quisiera preguntarte algo más, hacer un poquito de énfasis en Bukele, ¿no? Un personaje que también que recibe, digamos, mucho apoyo de parte de estos modelos conservadores del orden, de la mano dura. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinión tenés sobre Bukele? Ahí hay que empezar con aclarar algo, es que la aprobación o la popularidad de una persona, de un político, de un líder, de ninguna manera se relaciona con qué tan justas son sus políticas, con qué tanto desarrollo puede lograr con algo. Y han habido personajes nefastos y terribles para la historia humana que han contado con una aprobación mayoritaria, que han ganado elecciones, reelecciones, etcétera, y de ninguna manera la popularidad de este personaje, que es lo que mucha gente dice como que, hey, mira, quizá yo estoy en contra de lo que hace, pero le da resultado, porque la gente lo apoya, porque tiene estas cifras, etcétera. Pues bueno, yo creo que hay algo muy concreto y muy breve. Este tipo de políticas son extremadamente orientadas al corto plazo. O sea, la criminalidad no se acaba, digamos, metiendo preso a todos los criminales. Si esa fuera una lógica racional, pues yo creo que la medida más o la medida óptima para combatir la criminalidad, acabar con la criminalidad, es meter preso a todos los hombres entre 14 y 38 años. Yo sé que en la mayoría de países esos son las personas que más cometen delitos. Si todos están presos, pues bien, acabamos con la criminalidad. Pero no lo hacemos porque nadie está dispuesto a ir preso por un delito que no ha cometido. Es literalmente lo que pasa en El Salvador. Y aunque eso tenga hoy una aprobación muy amplia y hay mucha gente queriendo justificarlo, son medidas que realmente, primero, no atacan al problema de una manera directa, no atacan las causas del problema, atacan las consecuencias. Eso es como querer apagar un incendio echándole agua al humo, no lo vas a apagar nunca. Esto lo vamos a ver en unos años, cuando las medidas dejen de ser sostenibles porque el aparato represor se va a ir debilitando, porque los incentivos políticos van a ser cada vez más limitados para un grupo mucho más pequeño de personas. Y cuando eso se empiece a resquebrajar, vamos a ver que esos problemas nunca se combatieron, simplemente se pusieron debajo de un tapete, se pusieron debajo de una alfombra. O sea, la imposición de la mano dura es cortoplacista, no funciona, hay ejemplos de sobra que lo dicen y creo que los liberales necesitamos asumir un compromiso real. Primero, con la propia realidad humana, reconocer que estos problemas son mucho más complejos de lo que parecen. Y segundo, entender de que no podemos simplemente saltarnos las instituciones para combatir estos problemas. No, no va a tener un resultado positivo y hay Tal un cual. peligro gigantesco de perder todas las libertades. Porque cuando tú le abres la puerta a una persona justificando que te interrumpa la libertad o que ataque la libertad de uno, no hay justificación para que no lo haga con los demás. Si ya pudo con un yo creo que al liberal, si es individualista, le importa que violen los derechos de una sola persona. Con uno solo basta. Ahora, si lo hace con un grupo grande, es mucho más preocupante. Al final va a terminar haciéndolo con todos.
Clarísimo, César, clarísimo. Bueno, estamos justos ya con el tiempo, justo en los 30 minutos, así que, bueno, aprovecho a agradecerte, César, por la conversación y, bueno, invito a los que se sumaron hoy a este espacio a seguir a César, seguir el trabajo que hace y agradecerles por estar una vez más acá en este espacio de Sociedad Atlas. Gracias, César. Gracias, Antonella, un gusto.